Marcos 3, del 20 al 30. Él volvió a casa, y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderlo, porque decían que estaba fuera de sí. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Beelzebul, y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Habiéndolos llamado a su lado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. De cierto les digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable del pecado eterno. Dijo esto porque decían: tiene espíritu inmundo. Amén. Recuerdo que en una ocasión estaba de visita con mis hermanos en el área de Massachusetts, eso es al noreste de los Estados Unidos, en ocasión de que mi madre había fallecido. Eso fue en el año 2009. Y después que todo había pasado, yo estaba preparándome para regresar a Guatemala, y era un 31 de octubre. Y la gente en Norteamérica, especialmente en los Estados Unidos, tienen una costumbre de celebrar el Día de las Brujas, le decimos en castellano, ellos le dicen Halloween. Y cerca de Boston, donde está la ciudad de Salem, donde todo eso tuvo su inicio. Y mi hermana, una de mis hermanas muy emocionada, me dijo: vamos a la fiesta. Le dije: no, gracias, yo no voy a esa fiesta. Eso no es lo mío. ¿Cuántas veces a nosotros los creyentes nos hace falta discernimiento espiritual? Y de eso quiero hablar en este mensaje, en base a lo que ya hemos leído en Marcos 3, 20 al 30. Tener un sano discernimiento espiritual nos va a ayudar mucho a vivir en esta vida, en la plenitud de vida que el Señor quiere que vivamos. Que no toda la gente tiene un sano discernimiento espiritual, lo podemos ver en este pasaje, especialmente en dos partidos acá. Por un lado está la familia del Señor Jesús y su opinión respecto a Jesús, y por otro lado están los escribas, los expertos en la Biblia de aquel tiempo, que también tienen un juicio acerca de lo que pasa con el Señor Jesús. ¿Y qué pasa con Él? Realmente para mí y para el mismo Señor Jesús era un día de trabajo muy intenso. Él solía tener estos días de trabajo muy intensos. En el verso 19 del capítulo 3 al final se nos dice que Él volvió a casa, muy probablemente en Capernaum, donde Él tenía su morada, y algunos otros de los discípulos. Y otra vez, dice el verso 20, se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Imagínense ustedes qué momento tan intenso de trabajo. En Mateo 12:22 se registra la sanidad. Recuerden que los evangelios, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, son pasajes paralelos. Tenemos estos lindos pasajes que se llaman los evangelios sinópticos y se complementan. El mismo relato en Mateo 12:22 registra la sanidad de un endemoniado que estaba ciego y mudo.
Y el verso 23 de Mateo 12 registra el asombro de la gente que decía, ¿acaso no será este el hijo de David? Vemos que el Señor Jesús está muy ocupado, muy atareado, que no tiene ni tiempo para comer, ni él ni los discípulos, porque los discípulos probablemente están atendiendo a esta gente que entra y sale, que son sanados y algunos son liberados, como en el caso de ese endemoniado que se menciona en Mateo 12. Interesante porque dije Jesús ha tenido otros días parecidos y un ejemplo claro está ahí en Juan capítulo 4, 31 al 34. Después que él ha tenido este diálogo con la samaritana, la mujer se va a Samaria para llamar a su gente. Los discípulos llegan porque habían ido a buscar algo de comer y le ofrecen comida. Y les dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y el discernimiento espiritual de los discípulos dice, de seguro alguien se adelantó y le trajo algo de comer antes que nosotros. Y entonces él les aclara y les dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que lleve a cabo su obra. Esa es mi comida, ese es mi alimento. Así que para Jesús no había ningún problema si te tomabas un día tan intenso de trabajo que ni él ni los discípulos tenían tiempo de comer. Pero ¿qué piensa la familia de esto? Y aquí vienen los juicios o la comprensión, esa palabra discernimiento, ese entendimiento espiritual, por un lado de los familiares de Jesús. La opinión de ellos en el verso 21 dice que ellos fueron para prenderlo. La palabra prenderlo es tomarlo y llevárselo por la fuerza. Es como cuando la policía lleva una orden de arresto y van a llevarse a alguien por la fuerza. Esa es la palabra que se usa acá. Llegan a llevárselo por la fuerza, porque decían que estaba fuera de sí. Se volvió loco. Y esta era la mamá y los hermanos de Jesús, como vamos a ver más adelante. No vamos a llegar a esa parte, pero el texto del capítulo 3 cierra con ese relato, de que ellos todavía están allá afuera esperándolo. Jesús se volvió loco, yo lo conozco. Él siempre comía hasta más de 3 veces al día, habrá dicho María, y ahora no quiere ni comer. Debe estar loco, debe estar fuera de sí. Ese es el juicio. Y mucha gente a veces, de hecho hoy en día no se cree en la influencia demoníaca en la gente. Incluso yo recuerdo cuando estudié teología, era muy común que se decía en el seno de la comunidad teológica conservadora donde yo estudié, que estos eran problemas mentales, que los psicólogos deberían de tratarlos, preferiblemente. Incluso no se nos dio mucho adiestramiento de cómo tratar con personas que tenían problemas demoníacos, porque casi no era un problema, pensábamos. Era gracioso porque en la práctica pastoral, y eso lo viví después, cuando tenías un problema con una persona que no parecía loca, sino que realmente parecía endemoniada, porque se presentan en situaciones así, entonces los pastores teníamos el teléfono de algún colega pentecostal. Eso sí saben qué hacer. Y entonces nos contactábamos con algún colega pentecostal. Vení, necesito tu ayuda para que vengas a orar porque aquí tengo una situación que se me sale de control. Da risa, ¿no es cierto? Pero a mí me pasaba. Yo tenía ya de algún modo preparado eso. O sea, en el fondo yo sabía la palabra. Decía, Señor, tú sabes que yo no soportaría una situación así. Recuerdo cuando era pastor de jóvenes, todavía era mi oración. No llegaba todavía a los 30 años, pero yo le decía al Señor, tú no nos dejarás ser probados más de lo que podemos resistir, ¿verdad, Señor? Entonces tú no vas a permitir que yo tenga una situación así. El día que me tocó, no llamé a un pastor pentecostal, pero sí llamé a otro colega para que me ayudara a orar, pero también entendí, el Señor sabe que ya estaba preparado para ese momento. Lo cierto, hermanos, es que en el juicio humano, simplemente se contempla una dimensión mental y una situación de salud mental. Esta persona ya está fuera de sí, ya perdió sus sentidos y ya se volvió
loco. Se volvió adicto al trabajo, podría decir alguien, ¿verdad? Jesús ya está adicto al trabajo porque ya no come por estar trabajando. Y a los discípulos le ha corrido la misma suerte, habrían dicho sin duda. ¿Qué pasa ahora? Vienen los escribas y tienen un criterio distinto. Los expertos en la palabra, que por cierto son muy adversos al Señor Jesús, emiten su juicio y dicen que Él está poseído por Belcebú, que es el príncipe de los demonios, y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Leemos ahí en el pasaje, especialmente en el pasaje paralelo en Mateo 12:22. Hoy día, hermanos, también se presentan dos extremos muy erróneos al enfrentar el poder del mundo espiritual. Como ya dije, hay una ala de creyentes, y yo estuve en su momento en esa ala, en ese bando, en ese equipo, que piensan que Satanás y sus demonios no pueden causar ningún daño a los creyentes en Cristo. Incluso hay unos que ni creen que existe Satanás. Son cristianos que ignoran al enemigo. No te preocupes, esas son historias, ¿no? Eso no te va a hacer daño a ti porque eres cristiano. Esta gente debería solo agarrar, por ejemplo, el personaje del apóstol Pedro y ponerse a pensar por qué en algún momento el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Imagínense ustedes, el Señor mira a Pedro a los ojos y le dice: apártate de mí, Satanás. Yo siempre me pongo a pensar, Pedro, por cierto, él no siempre se llamó Pedro. Él se llamaba Simón y después Jesús le cambia el nombre por Simón a Pedro. Y ahora le dice Satanás. No, ese no es mi nombre. Por supuesto que Pedro entiende que no se refiere a él, sino a Satanás que le está influenciando a él en ese momento. Yo me pongo a pensar, sí, el apóstol Pedro cayó en esa trampa. ¿Por qué a veces los creyentes sentimos que estamos inmunes a esta situación? Sí, el apóstol Pablo decía: Señor, yo he rogado 3 veces para que este mensajero de Satanás, la palabra mensajero de Satanás es un enviado de Satanás, que me quite este aguijón que me trae este mensajero, este demonio literalmente, de Satanás. Y el Señor me dice: bástate mi gracia. Hay un conflicto espiritual, amados hermanos, al que estamos expuestos. Y enterrar la cabeza en la arena como el avestruz no te va a servir de nada. Quizás han visto esa imagen, ¿no? El avestruz, cuando mira una amenaza, entierra su cabeza en la arena, pero deja muchísimo espacio expuesto. No nos va a ayudar de nada. El otro extremo, hermanos, y esto hay que tener mucho cuidado también, es un mal entendimiento, un discernimiento espiritual no sano. Es pensar que Satanás es el responsable de todo el mal que enfrentamos. Si tengo un problema, bastará entonces con identificar al demonio correcto y echarlo fuera. Estos les llamo yo cristianos enemigocéntricos, que solo andan pensando en Satanás. No, hermanos, asume tu responsabilidad. A veces tú necesitas confesar un pecado. Las cosas que te vienen no es que Satanás te está atrasando. Tú necesitas confesar un pecado. Tú necesitas poner en orden tu vida. Ve y dile a tu empleador: es que Satanás me hizo llegar tarde hoy al trabajo, a ver cómo te va. Díselo unas 3 veces. No te va a funcionar. Toma medidas si ya sabes que hay tráfico, etcétera. Pero no le andes echando la culpa siempre a Satanás de todo. No te va a ayudar de mucho. Hay estos cristianos que son enemigocéntricos, que piensan que todo de algún modo está movido por el mundo espiritual. Eso se llama animismo, muy común, por cierto, en culturas tradicionales. Allí hay chamanes, por ejemplo, o han oído ustedes de magia negra y magia blanca, porque la una combate a la otra para mantener, dicen los orientales, un equilibrio. El yin y el yang, ¿han oído de esas tonterías?
no se trata de un equilibrio entre el bien y el mal. Y este mundo no está atrapado en una situación del bien y el mal. Ciertamente hay un enemigo fuerte, pero hay un Dios todopoderoso que está muy por encima de Satanás. Jamás compares el poder del enemigo con el poder del Dios todopoderoso que gobierna sobre cielo y tierra. Y a Él es a quien adoramos y a quien seguimos. Él es grandioso y maravilloso. Por eso tu vida debe ser cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo. Interesante que Santiago 4:7 nos dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y Él va a huir de ustedes. Pero lo primero que tienes que hacer es someterte a Dios. El problema que tienen muchos creyentes es un problema de sujeción, es un problema de obediencia. Si tú no te sujetas a Dios en primer lugar, tú puedes pegarle gritos a Satanás y no va a pasar nada. En Hechos hay un relato muy interesante de unos exorcistas que intentan echar fuera a un demonio, dicen ellos, en nombre de Jesús, el que anda predicando Pablo. Pueden buscarlo ahí, ¿verdad? De tarea. Y dice que los demonios le contestan: mira, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes... Y dice que les pegan una correteada, yo no sé qué, ¿verdad? El endemoniado se les habrá tirado encima lo que haya sido. Triste situación. Hermanos, necesitamos vivir una vida de obediencia. Una vida de obediencia te asegura la victoria que tú tienes ya ganada en Cristo Jesús. Eso te va a llevar a vivir una vida que honre al Señor. Así que, hermanos, ahora viene el Señor Jesús. Tú puedes tener un juicio así, un discernimiento así, espiritualmente. Y ahora viene el Señor mismo y nos da luz acerca del actuar de Satanás, pero también de sus límites y su derrota, por supuesto, en los versos 23 al 27 del pasaje que hemos leído. Aparte dice que los llama muy probablemente a estos escribas y también a los discípulos cercanos de él. En todo caso, parece que el Señor no dice esta palabra a todos, pero los llama aparte y les hace una pregunta que pone en evidencia lo absurdo de la lógica de los escribas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Verso 23. Y esto se los argumenta mediante dos parábolas. Dos parábolas que destruyen la postura de los escribas, es decir, que Jesús está echando fuera los demonios en nombre del mismo Satanás. Les dice, primer parábola: si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Segunda parábola: si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Una verdad tan simple, ¿no es cierto? Tan sencilla, que también como iglesia deberíamos hacer bien en recordar. Si una iglesia se divide en contra de sí misma, no va a permanecer tampoco. Cuidado con andar tomando partidos en la iglesia, ¿eh? Hay hermanos que les gusta. ¿Y vos con quién estás? Ah, si estás con aquel, yo no estoy contigo porque yo estoy con el otro equipo. Eso es pura carnalidad, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Léanse los que tienen ese problema, 1 Corintios del 1 al 3, y van a ver de qué les estoy hablando. Es pura vida en la carne. No vives en el espíritu si estás viviendo en este tipo de divisiones. Así que, hermanos amados, si una casa se divide en contra de sí mismo, o si un reino se divide en contra de sí mismo, son las parábolas que el Señor Jesús dice acá, no pueden permanecer. Y concluye diciendo: y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, lo cual no es el caso, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Lo cierto es que Satanás actúa todavía. Si hay gente allá en el tiempo de Jesús que necesita ser libre de un demonio, es porque Satanás tiene una actividad muy fuerte. Si hay gente hasta el día de hoy engañada en cosas que parecen inocentes,
Pero si uno simplemente tiene sentido común, uno se daría cuenta que esas cosas no son tan inocentes. Han oído quizá por allá en México los mexicanos de un culto a la muerte. No. Ustedes pueden pensar, ay no, pero es un culto tan inocente. Es una tradición cultural. Mucho cuidado. Estábamos en una ocasión en Guatemala, en un hotel que no sé cómo fuimos a parar ahí, a ese hotel, pero parece que éramos los únicos huéspedes, aparte de un grupo grande que había alquilado el lugar. Después nos dimos cuenta, por los vehículos y por la cantidad de guardaespaldas que llevaban, armados, que eran unos narcotraficantes. Le estaban celebrando el cumpleaños a su amigo, ¿no? Y el pastel tenía una calavera ahí, ese era el adorno de su pastel. Por supuesto, esta gente está metida en la muerte. Puede ser eso un culto inocente, perdónenme hermanos, pero con 5 sentidos, sin hablar cosas espirituales, eso no está bien. Tenemos que aprender a tener un discernimiento espiritual más agudo, guiado por la palabra del Señor. Si conocemos la palabra, no seremos engañados tan fácilmente. Pero si tú ignoras la palabra, entonces eres presa fácil para que se te engañe. Permanece firme en la verdad de la palabra de Dios y no vas a ser arrebatado tan fácilmente por el engaño. Así que Satanás actúa, pero dice el Señor en el verso 27, hay algo más grande, hay alguien más grande. Es un verso que nos trae esperanza, que nos recuerda que a pesar que este mundo está guiado por pensamientos de maldad, lo puedes ver a veces a través de las leyes que algunos gobiernos aprueban, leyes que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Y a veces la gente se extraña y dice, bueno, sí, pero recuerda que hay mucha gente que no conocen a Dios, que no temen a Dios y que se dejan engañar por el mismo Satanás, que mantiene a muchos, dice también Pablo, como ciegos para que no conozcan la verdad. Pero no debemos sentirnos nosotros asustados. ¿Y entonces qué vamos a hacer con este enemigo tan fuerte? Verso 27, al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. Con esto el Señor Jesús está diciendo, es el poder de Dios lo que hace que Satanás pierda su territorio y los bienes de su casa. Porque Satanás puede influenciar tu mente, puede engañarte. Pero tú debes saber que hay un Dios todopoderoso que está por encima de Satanás y de sus engaños. Hay uno más fuerte que puede entrar y que entró y que le puede atar y que lo ató. Y entonces saqueará su casa. Es en la autoridad conferida por Dios que se pueden echar fuera demonios y reducir así el dominio de Satanás. El texto paralelo de Mateo 12 nos amplía 2 elementos claves respecto al saqueo de la casa de Satanás. El verso 27 de Mateo 12 dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Es decir, entre los escribas, entre los judíos, también habían exorcistas que practicaban la liberación de demonios. Por cierto, no lo hacían en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Por quién los echan fuera vuestros hijos, sino por el poder de Dios? Es la frase implícita. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y el verso 28 es maravilloso, ahí en Mateo 12. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente, y así es, ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios está presente, porque yo echo fuera los demonios
por el Espíritu de Dios. Y sigue en el registro de Mateo, después de nuestro verso que vemos en el verso 27 de Marcos 3, Mateo 12:30. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, hermano, Jesús nos llama, elige tú, ¿de qué lado estás? Ahí sí hay que elegir partido. Hay que elegir partido, hermanos, porque le digo yo a veces a los hermanos, Dios no tiene nietos, ¿sabían ustedes eso? Dios tiene solo hijos. E hijo de Dios se es si tú crees en Cristo como tu Salvador. Había una chica que andaba ahí de novio con un no creyente, me contó alguien, ¿no? Y le tuvo que decir, ten cuidado, porque si te casas con un no creyente vas a tener por suegro a Satanás. ¡Ah! ¡Qué serio! Pues sí, pues. Si no eres hijo de Dios, ¿de qué lado es? Ahí sí tienes que elegir. Ahí sí tienes que tomar una decisión. El que conmigo no recoge, desparrama. Yo he venido a destruir las obras del diablo, dijo el Señor Jesús también. Él vino para traer victoria. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Elige de qué lado estás. Escojamos por el poder de Cristo Jesús, en quien hemos creído, mediante la obra del Espíritu Santo, andar en la luz. Porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, como nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Fuimos llamados de las tinieblas a su admirable luz, para que caminemos en la luz. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, no te tienes que preguntar de qué lado estás. Si tú eres hijo de Dios, tú estás del lado de Cristo Jesús, redimido por la sangre de Cristo, justificado por su sangre, no por tus méritos. Tú puedes estar seguro de la salvación que Cristo Jesús te ha dado, porque entonces viene este pasaje que ha hecho dudar a muchos creyentes y que habla de las serias consecuencias, dicho por el Señor Jesús, una consecuencia imperdonable por blasfemar contra el Espíritu Santo, en los versos 28 a 30 de nuestro pasaje. Él dice, de cierto les digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Incluso el texto paralelo de Mateo 12:32 dice, y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, Jesús dice, y cualquiera que diga algo en contra de mí mismo, les será perdonado. Pero, aquí está, volvemos a nuestro pasaje, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Cuidado. ¿A qué se refiere el Señor? Se pregunta. Y dicen unos hermanos, ¿habré yo blasfemado en contra del Espíritu? Porque esto dice que no tiene perdón. Hermanos, eso se refiere a una actitud de incredulidad y de no recibir el testimonio del Espíritu Santo. A eso, y eso es lo que condena por la eternidad a un ser humano. Cuando tú te resistes a recibir el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús y su verdad. Hay gente que ya está consciente que debe tomar una decisión por Cristo Jesús. Es impresionante. Hay gente que dice, lo voy a dejar para más adelante. Yo digo, pero es como que si uno hubiese vendiendo pan o anduviese o algo así, ¿verdad? Venga más tarde. Tú no sabes si vas a tener otra oportunidad. Tú, si ya eres consciente, tú deberías dejar de resistirte al testimonio del Espíritu Santo, que Jesús murió para salvarte, que necesitas reconocer tus pecados y confesarle como tu único y suficiente Salvador.
Deja ya de resistirte al Espíritu Santo y su testimonio, porque si no recibes esa verdad, estás condenado eternamente. Juan 3:19, palabras del mismo Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú eliges, y aquí sí eliges y decides. Juan 16:8-9 nos habla mucho más claro de ese testimonio del Espíritu. Jesús dice del Espíritu Santo, como lo llama aquí el Paracletos, el llamado a tu lado. Cuando Él venga, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero aclara, de pecado, de no creer en mí. Ese es el pecado. No creer en Cristo Jesús como tu Salvador. Rechazar el testimonio que el Espíritu Santo te da. Ese es el pecado que condena por la eternidad. Dijo esto, concluye nuestro texto, porque decían, tiene espíritu inmundo. Así que, amado hermano, yo te animo y te aliento para que camines en la luz. Y vas a percibir las tinieblas de lejos, ni te vas a andar involucrando en las obras de las tinieblas, las cuales, dice la palabra, más bien deberíamos reprender, aunque aparezcan juegos inocentes. Pero sigue en tinieblas y ni siquiera te vas a dar cuenta en dónde tropezaste. Te vas a andar preguntando, ¿por qué me pasa esto? Ni lo vas a entender. Camina en la luz. Somos llamados a caminar en la luz, no en tinieblas del engaño. Para remarcar la realidad del mundo espiritual, el Señor nos dejó ahí en Efesios capítulo 6 unas armas poderosas que se llaman la armadura de Dios. Los militares entenderán la importancia de una armadura. Tenemos a Jonathan hoy entre nosotros. Qué mejor para entender, ¿no es cierto? Lo que significa llevar una armadura. Pues hay una armadura de Dios. Voy a pedir a mi esposa que reparta unas copias de esta oración. Sí, por cierto, la oración yo la he puesto también en el grupo digital de oración en PDF. Los que tengan acceso en este momento a su grupo de la iglesia pueden leerlo ahí en su celular de inmediato. Lo puse hace unos minutos, así que debe estar disponible. Pero los que no, pues les dejo ahí una copia impresa y le voy a pedir a mi esposa que me ayude para hacer esta oración. Vamos a hacer esta oración juntos. Y con esta oración, es una oración que nos va a ayudar, como dije, a vestirnos de la armadura de Dios. El fundamento bíblico está ahí mismo en Efesios 6, del 10 al 20, donde el apóstol Pablo nos invita a vestirnos de toda la armadura de Dios. Hay una razón por la cual él hace esto. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse. Oigan que esta es una orden. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Así que vamos a hacer con mi esposa esta oración porque yo estoy recuperándome de una gripe, entonces dije, creo que no voy a llegar al final del mensaje, ¿verdad? Pero gloria a Dios, me ha fortalecido el Señor y aquí estoy todavía expresándome. Pero mi esposa, ayuda idónea también, me va a ayudar para que juntos oremos. Si quieres ponerte de pie ahí donde estás y hagamos juntos esta oración en voz alta, tienen la lectura ahí. Los que no consigan leer esa letra tan chica, perdonen porque quería meterlo en una sola hoja. Entonces lo siento, pueden escuchar la oración
y hacerla de corazón junto a nosotros. Comencemos y oremos. Amado Padre Celestial, si pueden orar en voz alta, acompáñenme. Deseo ser obediente, fortaleciéndome en el Señor Jesucristo y en el poder de tu fuerza. Sé que esta es tu voluntad y propósito para mí. Reconozco que es esencial vestirme con la armadura que tú has provisto, y lo hago así ahora, con gratitud y alabanza, porque me has proporcionado todo lo que necesito para permanecer en victoria contra Satanás y su reino. Dame sabiduría para discernir las tácticas y la astucia de Satanás contra mí. Capacítame para luchar con victoria contra los principados, poderes, gobernadores y los seres espirituales de maldad que me declaran la guerra. Me deleito en tomar la armadura que tú has proporcionado y por fe me la pongo como una efectiva protección espiritual contra las fuerzas espirituales de las tinieblas. Me ciño confiadamente el cinturón de la verdad que tú me ofreces. Rechazo las mentiras de Satanás y sus caminos engañosos para aprovecharse de mí. Dame discernimiento y sabiduría para conocer los caminos erróneos en los que Satanás intenta hacerme aceptar sus mentiras como verdad. Deseo creer solamente la verdad, vivir la verdad, hablar la verdad y conocer la verdad. Te adoro y te alabo porque solo tú me conduces en el camino de la verdad. Gracias porque Satanás no puede prevalecer contra la clara exposición de la verdad. Gracias por la coraza de justicia que tú me ofreces. La acepto y me la pongo como mi protección. Gracias por recordarme de nuevo que toda mi justicia viene de ti. Acepto esta justicia que es mía por la fe en el Señor Jesucristo. Es su justicia la que es mía a través de la justificación. Rechazo y repudio toda confianza en mi propia justicia, que es como trapo de inmundicia. Te pido que me perdones por todas las veces que he contado con mi propia bondad para ser aceptable delante de ti. Presento la justicia de mi Señor frente a las obras de Satanás en mi contra. Expreso mi deseo de caminar hoy en rectitud ante Dios. Por fe me apropio de la justicia de Cristo y le invito hoy a caminar en su santidad en mi vida, para que pueda experimentar su justicia en todo lo que se refiera a la vida ordinaria. Cuento con la justicia de mi Señor como mi protección. Sé que Satanás debe retirarse ante la justicia de Dios. Gracias, Señor, por el calzado de la paz que tú has provisto. Deseo que mis pies permanezcan en la sólida roca de la paz que tú has proporcionado. Reclamo la paz con Dios que es mía por la justificación. Deseo la paz de Dios que toca mis emociones y sentimientos a través de la oración y la santificación. Gracias porque conforme vaya caminando en obediencia a ti, la paz de Dios me guardará. Porque como Dios de paz estás poniendo a Satanás bajo mis pies. Compartiré estas buenas nuevas de paz con todos aquellos que tu Espíritu traiga a mi vida hoy. Gracias porque no me has dado el espíritu de timidez, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gracias porque Satanás no puede prevalecer contra tu paz. Oh Señor, tomo el escudo de la fe contra todos los dardos de fuego que Satanás y sus huestes me lanzan. Reconozco que tú eres mi escudo y que en tu encarnación y crucifixión tomaste las flechas de Satanás que yo merecía. Por fe pongo mi confianza en ti para defenderme por delante y por detrás, por arriba y por abajo.
por mi derecha y por mi izquierda, para que pueda estar protegido, completamente cubierto por ti, para que Satanás no pueda encontrar ninguna forma de herirme o destruirme e impedirme así que lleve a cabo tu voluntad hoy. Estoy dispuesto a aceptar cualquier dardo de Satanás que tú quieras que me alcance, pero lo miraré como un fuego purificador permitido en tu providencia para mi perfeccionamiento y tu alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres un escudo perfecto y completo, y porque Satanás no puede tocarme fuera de tu soberano propósito. Reconozco que mi mente es un blanco especial para los falsos caminos de Satanás. Tomo de ti el yelmo de la salvación. El Señor Jesucristo es mi salvación. Cubro mi cabeza con él. Que su mente esté en mí. Haz que pueda tener sus pensamientos, sentir su amor y compasión y discernir su voluntad y guía en todas las cosas. Que mi mente pueda estar ocupada con la obra continua, diaria y salvadora de mi Señor y en y a través de mi vida. Que la salvación de mi Señor distinga y venza todos los pensamientos satánicos que vengan a mi mente. Con gozo tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Afirmo que tu palabra es la infalible palabra de Dios, digna de confianza. Decido creerla y vivir en su verdad y poder. Haz que ame tu palabra con el amor que viene de tu Santo Espíritu. Perdóname y límpiame del pecado de descuidar tu palabra. Ayúdame a memorizarla y meditar en su verdad. Concédeme una buena memoria y habilidad en usar tu palabra contra todos los ataques sutiles de Satanás, al igual que mi Señor Jesucristo usó la palabra contra él. Haz que pueda usar tu palabra no solo para defenderme de Satanás, sino también para reclamar tus promesas y empuñar la espada contra él para vencerle, hacerle retroceder, arrebatarle el terreno que él reclama, obtener grandes victorias para mi Dios a través de tu palabra. Gracias porque Satanás retrocede cuando tu palabra es aplicada en su contra. Gracias, querido Señor, por la oración. Ayúdame a mantener esta armadura bien dispuesta con la oración. Deseo orar en todo tiempo, profunda e intensamente, conforme el Espíritu me vaya guiando. Rechazo toda oración carnal como pecado que es. Confío en que el Espíritu Santo me capacite para interceder por mí y a través de mí. Concédeme una gran carga y capacidad para rogar por otros en la familia de Dios, por los santos que han sido lavados con sangre de Cristo. Ayúdame a ver sus necesidades y asistirles a través de la oración cuando el enemigo les ataca. Ofrezco todas estas peticiones, intercesiones y palabra de alabanza ante el Dios vivo y verdadero, en el nombre y méritos de mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Hermanos, hemos sido llamados a una vida de victoria. Pueden tomar asiento. Los hermanos que escuchan por internet este mensaje, sepan que esta oración la extraje del libro del hermano Mark Bubeck, El adversario, escrito hace más de 50 años. Páginas 71 a 73, y he adaptado unas pequeñas frases. Si alguien quiere recibir esta oración, se la puedo con gusto enviar por PDF, y los hermanos de acá de la iglesia pues ya tienen acceso a ello. Queridos hermanos, es una oración larga, lo sé. Los discípulos le dijeron un día al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Pero creo que es un lindo modelo de oración cuando necesitamos ayuda del Señor. Cuando te sientas acosado por huestes de maldad,
Recuerda que, yo voy a orar. ¿Qué parte de la armadura me haría bien hoy? Especialmente, quizá toda, ¿no? Y yo, obviamente toda, pero a veces quizás estás luchando con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Mira la parte de la espada del Espíritu, que es la verdad, y el yelmo de la salvación que protege tu mente. Así que, queridos hermanos, estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no dándole mayor lugar del que merece a nuestro enemigo, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está de nuestro lado. Su paz nos ha alcanzado, su perdón nos limpió de todo pecado, nos justificó para estar en la presencia del Dios y Padre Celestial, y nos gozamos de vivir en esa presencia. Pero no se dejen engañar, tenemos armas infalibles para luchar en contra del engaño del enemigo. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y quiero agradecer a nuestro hermano José Manuel González, nuestro pastor emérito, como algunos le dicen, en Alemania le dicen pastor in Ruhestand, pero qué lindo hermano que está sirviendo entre nosotros y él nos va a ayudar en los oficios pastorales que aún restan en este día. Amén.